para Pearson. Quiero daros la bienvenida a este primer webinar en nuestra serie Trabajando Juntos, la colaboración como motor para el aprendizaje, patrocinado por Pearson y nuestro socio Naya. Con estas sesiones online de formación gratuita pretendemos profundizar en temas de interés educativo para los profesores de educación de primaria y secundaria en nuestro país. Nosotros estamos hoy desde las oficinas de Pearson en Madrid y nos gustaría saber desde dónde nos sigues vosotros. Así que si queréis poner en el chat alguna información sobre vuestra situación geográfica, puede ser interesante. Bueno, tenemos de todo. Estoy viendo tantos sitios desde norte a sur. Muy bien. Pues eso está muy bien, porque hoy vamos a tocar un tema que toca a toda España y está bien tener una conversación entre gente de todas partes. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por compartir con nosotros esa información. Y ahora tengo el placer de presentar a nuestro ponente de hoy, Fernando Trujillo. Fernando es el profesor titular en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta de la Universidad de Málaga. Ah, muchos de vosotros ya probablemente ya le conocéis porque ejerce una continua labor de investigación y siempre si estás en las redes, si estás mirando cosas de interés en nuestro sector, vas a ver que siempre está por ahí hablando de la enseñanza de las lenguas, de la interculturalidad, el uso de los TIC, la incorporación de las competencias básicas en el currículo, la enseñanza basada en tareas integradas y proyectos de un sinfín muy metido en el mundo educativo y muy importante aquí en este país. Y hoy también está aquí para compartir sus ideas con nosotros sobre otro tema sobre lo cual es un notable experto, la enseñanza y aprendizaje a través de CLIL. Tal vez uno de los temas más importantes e interesantes a que se enfrenta este país hoy día. Os recuerdo que, bueno, ahora mismo podía hablar un poco más, pero creo que Fernando lo va a hacer mucho mejor hablando de su especialidad. Así que voy a pasar el testigo a Fernando ahora mismo, pero os recuerdo que habrá tiempo para preguntas al final de la sesión. Así que si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en ponerla en el chat y tomaremos nota y intentaremos tratar todas las preguntas al final. Así que vamos a dar un bienvenido a Fernando y yo me voy a quitar de medio. Fernando. Bueno, gracias, Brian. Espero que podáis escucharme con claridad. Yo os hablo desde Algeciras, desde Cádiz, y vamos a echar un buen ratito hablando sobre AICLE, sobre aprendizaje integrado de contenidos y lenguas. En primer lugar, me gustaría agradeceros a todas y a todos que estéis ahí. Es siempre una situación un poco extraña esto de hablarle a una pantalla y tú estar en casa viendo, mirando también a una pantalla a un tipo que está dando una ponencia. Pero de verdad que os agradezco el que os hayáis dispuesto para echar un rato de reflexión, de comunicación en torno a un tema central, como decía Brian, para nuestra educación y para el desarrollo de nuestra enseñanza bilingüe. Gracias también, por supuesto, a Pearson y a Naya, que nos permiten tener este ratito de intimidad a través de la red para hablar de un tema profesional como es el AICLE. Eh, He intentado organizar los contenidos de esta sesión en dos grandes bloques. En primer lugar, intentaré hacer un pequeño repaso acerca de la evolución del aprendizaje integrado de contenidos y lenguas en los últimos años en nuestro país, definiendo logros y también zonas grises que se pueden observar, para acabar con una propuesta un poco más práctica, en la medida de lo posible, en el poco tiempo que vamos a estar juntos, que he denominado claves para una ICLE eficaz. Estos serán algunos de los temas que trataremos hoy. Pero si os parece, entramos sin más en el núcleo de la ponencia. Veréis, creo que tanto la sociedad como la escuela, como cada una de nosotras y de nosotros, ha asumido ya que la competencia plurilingüe es, por un lado, una necesidad absoluta y un reto prioritario.
Eh, la escuela tiene encomendada una serie de tareas por parte de la sociedad y en ella el aprendizaje de lenguas en plural, pero además el aprendizaje potente, empoderador, un aprendizaje que permita a nuestros estudiantes en el presente y en el futuro comunicarse en lenguas extranjeras, pues se ha convertido ya en algo perfectamente asumido en muchos centros. En este sentido, el CLIL, el AICLE, el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas, ha venido a dar respuesta a este deseo de desarrollo de la competencia plurilingüe. Es una vía metodológica en la que muchos compañeros y compañeras en los centros educativos han confiado para poder alcanzar unos objetivos, unos resultados razonables, unos resultados de calidad. Pero obviamente, como en cualquier propuesta metodológica, el AICLE no es ninguna panacea. No conseguimos nada simplemente por enunciar la palabra mágica del AICLE en nuestros claustros, ni por decir que estamos utilizando libros de textos que están organizados en torno a la AICLE. No es una panacea, como por otro lado no es una panacea ninguna estrategia metodológica. Ya a finales del siglo XIX Giner de los Ríos nos anunciaba con toda claridad, en educación no hay recetas, no hay una receta sencilla que nos lleve al éxito. Además, en el caso del AICLE, Marisa Pérez Cañado ya nos avisa que ha habido un movimiento pendular desde un primer momento de auténtica locura en la que se constituyeron decenas, centenares de grupos de trabajo en torno a la ICLE en nuestras escuelas y en nuestros centros del profesorado, a un momento importante de crítica, de revisión, de sombrío pesimismo en torno a las posibilidades reales de la ICLE en los centros educativos. Y hoy ella denomina a la ICLE conundrum. Es la idea de un enigma. ¿Qué significa hoy AICLE? Bueno, eso es lo que vamos a intentar desvelar hoy con toda la humildad. Veréis, creo que podemos decir que España ha pasado en muy poco tiempo de un déficit histórico en la enseñanza de lenguas a tener una de las voces más importantes en el panorama internacional en relación con el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas. Hemos sido capaces en muy poco tiempo de conseguir unos resultados realmente importantes, de ponernos en la vanguardia de la investigación, de diseñar una manera de organizar nuestro sistema educativo eh, razonablemente eficaz para dar respuesta al reto del plurilingüismo y del bilingüismo. En este sentido, Marisa Pérez Cañado también señala que nuestro país podría servir de modelo por las múltiples posibilidades que ofrece en relación con diferentes maneras de organizar el AICLE. Y otros países podrían tomar a España como referencia a la hora de implementarlo. En este sentido, autores tan importantes como Du Coyle ya señalan que precisamente nuestra diversidad lingüística y cultural ha hecho que entendamos bilingüismo o plurilingüismo o AICLE de maneras también igualmente diversas. Y esto hace que seamos un rico laboratorio de maneras distintas de trabajar dentro del paraguas de la ICLE. En el plano nacional, Yolanda Ruiz de Sarobe y David Lasagabaster, dos investigadores muy reconocidos de la Universidad del País Vasco, señalan que el compromiso de nuestro país con las políticas lingüísticas europeas nos han llevado a hacer realmente una apuesta importante por el AICLE, que ha pues permitido que se desarrollen experiencias en muchos centros educativos de nuestro país que puedan servir de referencias en toda Europa y en el plano internacional. Sin embargo, a pesar de una razonable sensación de satisfacción, a pesar de los logros conseguidos, a pesar de habernos convertido casi en una potencia en investigación en AICLE en los últimos años, en torno a la ICLE y al bilingüismo aparecen importantes zonas grises, que yo creo, sinceramente, que es importante, es interesante que las comentemos,
que seamos conscientes de ellas para intentar, en algunos casos, resolverlas, en otros casos, para intentar buscar otras vías de desarrollo. Me gustaría comenzar, pues quizás por los problemas teóricos y terminológicos que existen en relación con el AICLE. El AICLE, como todo término del ámbito de las ciencias de la educación, tiene una historia. Es una palabra que vive en la historia y que se relaciona con otros conceptos y con otros términos, haciendo que las fronteras entre estos conceptos y estos términos no sean claras. Muchas compañeras y compañeros hablan de manera indistinta sobre bilingüismo o sobre AICLE o sobre otras posibilidades como inmersión o aprendizaje basado en contenido. Y realmente no es fácil establecer una clara, diáfana distinción terminológica entre todos estos términos. En la práctica, en muchos contextos, vivimos en situaciones de inmersión lingüística en varias lenguas, estamos haciendo aprendizaje basado en contenidos dentro de centros denominados bilingües. Establecer la distinción entre todos estos términos es realmente complejo. Pero además el ICLE es un término claramente anclado en la política lingüística. Y no solo en la política lingüística nacional, sino por encima en la política lingüística europea y en el plano autonómico en la política lingüística regional. Obviamente esto significa que la definición de AICLE pues también tiene que estar en relación con las definiciones de bilingüismo, plurilingüismo, inmersión y aprendizaje basado en contenidos que se haga en cada uno de estos planos, en el plano europeo, en el plano nacional y en el plano regional. Y la interacción, además, entre políticas lingüísticas y metodologías, en el caso concreto que nos ocupa AICLE, es especialmente compleja de analizar. Por un lado, como no puede ser de otra manera, la diversidad territorial autonómica de nuestro país hace que sea realmente difícil hacer un diagnóstico de cómo está la situación del bilingüismo en todo el territorio nacional y mucho más difícil hacer un diagnóstico acerca de cómo estamos haciendo AICLE en los centros educativos en el País Vasco, en Valencia, en Cataluña, en Galicia o en Castilla-León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Establecer un panorama de qué significa AICLE en Andalucía es mucho más parecido a construir un mosaico que a mirar una lámina fija que se repita en todas las esquinas del país. Además, las distintas autonomías, aunque comparten, en teoría, una preocupación similar, que es el desarrollo de la competencia plurilingüe del alumnado, han desarrollado diversos modos de gestionar los recursos, tanto humanos como materiales. Han desarrollado diferentes maneras de disponer la enseñanza y finalmente han organizado distintas maneras de evaluar sus resultados. Evidentemente, esta diversidad de manera de entenderlos también se refleja en el tratamiento de la metodología en las normativas autonómicas. Cuando uno lee los decretos, órdenes e instrucciones de las distintas autonomías y cómo definen o no qué significa ICLE, pues realmente es muy complejo poder comparar y poder hablar de manera uniforme entre todas las versiones de ICLE en todas las autonomías. Y en algunos casos el tratamiento de la metodología en las respectivas normativas es parcial y a veces excesivamente superficial. Además, la enorme diversidad de manera de entender los recursos humanos y materiales que se han movilizado, vamos a contar con un profesor AICLE, un coordinador de AICLE, no vamos a tener coordinador AICLE en los centros, el profesor de contenidos va a tener horas de liberación para preparar sus clases, no la va a tener, los profesores de lenguas extranjeras van a tener horas para apoyar a los profesores de contenido o no las van a tener. Toda esta diversidad, más el uso que se pueda o no hacer de la L1 en la clase y los objetivos que nos planteemos, pues realmente dibujan un panorama complejo. Afortunadamente, como en tantas ocasiones en educación, las recomendaciones metodológicas que uno podría desear
que provinieran de arriba a abajo, pues han sido complementadas, han sido enriquecidas por las prácticas de abajo a arriba. Una vez más, en educación, en relación con el AICLE, son los profesionales quienes han creado un consenso razonable en torno a qué significa AICLE. Y ese consenso razonable se ha construido en encuentros, en grupos de trabajo, en seminarios, en la comunicación a través de las redes sociales, en la comunicación informal entre compañeras y compañeros. El AICLE, en ese sentido, puede parecer que ha sido una imposición de arriba a abajo desde la estructura de la administración, pero en realidad ha sido una creación de abajo a arriba a partir de la dedicación y la profesionalidad de los docentes implicados en el desarrollo del bilingüismo en nuestro país. Sin embargo, el AICLE, como cualquier otra propuesta metodológica innovadora, debería sostenerse por una conexión clara entre las prácticas, las políticas y la investigación. En este sentido, contar con elementos, con espacios donde se puedan poner en conexión estos tres elementos sería fundamental para dar sostenibilidad y para dar calidad a nuestra propuesta metodológica. Sin embargo, una de las más reconocidas especialistas en relación con el AICLE en el plano internacional, Christian Dalton Puffer, ya avisaba en 2011 que muy pocos de los 27 sistemas educativos en Europa han respondido con las inversiones que requería la implementación del AICLE. El AICLE es una propuesta metodológica sofisticada, compleja, como veremos a continuación, y por tanto requiere de un compromiso especialmente intenso, igualmente de intenso, por parte de los responsables de la política educativa. En el plano nacional, América Pérez, Francisco Lorenzo y Víctor Pavón también detectan un importante déficit relacionado con la investigación de políticas lingüísticas que generan procesos de AICLE. Es necesario que observemos, que analicemos y que evaluemos las políticas lingüísticas que se están llevando a cabo en nuestro país, la eficacia relativa de las decisiones que la Administración ha tomado en los diferentes momentos de desarrollo del bilingüismo y de la ICLE, y cómo la implementación del AICLE ha contribuido o no al desarrollo del plurilingüismo. En este sentido, por ejemplo, la organización del sistema y de los centros educativos es un tema absolutamente capital. El profesor José Luis Ortega de la Universidad de Granada define 4 cuestiones problemáticas en relación con el bilingüismo y el AICLE. En primer lugar, la propia definición de centro bilingüe o de centro AICLE. ¿Qué entendemos por un centro bilingüe? ¿Estamos simplemente hablando de un sello, de un cartel que podemos poner en la entrada de nuestro centro? ¿O de un espacio educativo que realmente se compromete con el desarrollo de la competencia plurilingüe en toda su extensión, en toda su profundidad y también en toda su complejidad? Y si esto es así, es decir, si el compromiso es con el plurilingüismo en toda su complejidad, en toda su riqueza, ¿cuál es la organización del centro para este reto? ¿Realmente estamos facilitando las condiciones laborales adecuadas para que el reto del bilingüismo y del aprendizaje integrado de contenidos y lenguas se lleve a cabo? O en tercer lugar, estamos preparando en la formación inicial a los estudiantes de magisterio en educación infantil y primaria y en el máster de educación secundaria para una educación bilingüe y para el desarrollo de la ICLE. Estamos desarrollando las estrategias de formación permanente del profesorado, de desarrollo profesional del profesorado, adecuadas para que el bilingüismo sea realmente una apuesta educativa exitosa. Y finalmente, saca también a la luz el profesor José Luis Ortega el problema de la selección del profesorado. ¿Cuál es la cualificación profesional que necesitamos para un bilingüismo efectivo, para un desarrollo de la ICLE real y efectivo?
Estos cuatro elementos, evidentemente, no pueden ser considerados uno a uno. Forman un todo que podría, en cierto sentido, permitirnos para analizar si el bilingüismo en nuestro país y en nuestros centros educativos se ha quedado simplemente en una marca para ganar votos o un sello para conseguir matrículas, o si realmente es un reto que nos permite aspirar en un plazo razonable de tiempo a un desarrollo equilibrado e integral de la competencia plurilingüe. En este sentido, hay un tema absolutamente fundamental, y es cómo el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas se desarrolla con lo que podríamos llamar un bilingüismo inclusivo. Permitidme, quienes estáis escuchando, que parta de una máxima, de una premisa absoluta. Fuera de la escuela inclusiva, ninguna propuesta educativa merece la pena. Un bilingüismo para unos pocos no merece la pena. Un bilingüismo para los mejores no merece la pena, porque estaríamos construyendo una sociedad que definitivamente no merecería la pena. Si buscamos el bilingüismo y el plurilingüismo como competencia lingüística, debe serlo para toda la sociedad. Y eso empieza a construirse desde la escuela, desde las propuestas de la escuela inclusiva. En este sentido, algunas propuestas interesantes como el diseño universal de aprendizaje o el aula diversificada tienen que ser elementos que vengan a enriquecer el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas. Tenemos que pasar del concepto de compensación o de simplemente atención a la diversidad, que parece que nos llevan a un escenario de unos pocos chicos o chicas que necesitan una ayuda complementaria para subsistir en la escuela, a un modelo de diseño curricular para todas y para todos, en el que nadie, sea cual sea su capacidad, sea cual sea su origen, sean cuales sean las lenguas que hablen, pues pueda funcionar. Tanto el diseño universal de aprendizaje como las propuestas de aula diversificada caminan en ese sentido. Y hay una tarea hermosa por delante de vincular estos conceptos con el AICLE y con la escuela bilingüe en nuestro país. En este sentido, el equilibrio entre la importancia del bilingüismo, que parece que es tan importante políticamente y para la presencia pública de los centros educativos, debe verse equilibrado con la importancia de las inversiones en recursos y con las garantías que pongamos en cada centro para el éxito de todos los estudiantes. Sin este equilibrio, estaremos solo creando un logo, estaremos solo creando una marca detrás de la cual nos podremos esconder, pero no estaremos construyendo escuela inclusiva realmente. Otra zona gris, otro espacio sobre el cual tenemos que comentar es la validación de resultados en relación con el AICLE. Permitidme que diga algo para comenzar este nuevo epígrafe. Hay muchísimas evidencias en relación con las bondades de la ICLE en contextos educativos, en contextos de aprendizaje formal. Eh, Permitidme si recupero la presentación. Aquí. Experiencias que nos hablan de cómo AICLE está sirviendo para realmente enseñar mejor distintas lenguas en la escuela. Pero permitidme que os ponga como ejemplo una investigación reciente, año 2017, realizada en La Rioja, en la que se intenta averiguar, se intenta dilucidar un tema importante, pero con una premisa fundamental. Veréis, buena parte de la investigación en torno a la ICLE no considera que los estudiantes AICLE disfrutan de más horas de input, de más horas de presencia con la lengua inglesa que los estudiantes no AICLE. Por tanto, si queremos saber si definitivamente un estudiante AICLE desarrolla mejor su competencia lingüística en relación con un estudiante no AICLE, pero que tenga las mismas horas en una materia de lenguas extranjeras en el currículo, pues necesitamos crear una investigación un poco especial. Y las investigadoras Jiménez Catalán y Pilar Agustín
han hecho esto precisamente, comparar el desarrollo del aprendizaje del léxico entre grupos que han estudiado el mismo número de horas. Ellas se plantearon estas 4 preguntas. ¿Producen los estudiantes de un programa bilingüe AICLE un número mayor de palabras que los estudiantes no AICLE? ¿Son las mismas palabras o son diferentes? ¿Son palabras más infrecuentes o más avanzadas? Porque si son palabras más infrecuentes o avanzadas, estaremos ante un mayor nivel de competencia. Veréis, esta es la conclusión a la que llegan estas investigadoras. Más allá del tiempo de instrucción, y esto a mí como investigador me parece fundamental, es decir, independientemente del tiempo que hayan dedicado al aprendizaje, el grupo CLIL es capaz de recuperar, en las pruebas que ya le pusieron, un número significativamente mayor de palabras que los grupos no AICLE que participaron en la investigación. Es decir, los estudiantes AICLE recuperan más palabras, tienen mayor dominio léxico en igualdad de horas de aprendizaje. Vayamos ahora a la zona gris, porque toda investigación tiene una zona gris también, tiene algo que nos permite seguir aprendiendo, seguir investigando. Bueno, pues cuando ellas profundizan en su investigación, descubren que el grupo CLIL no producía palabras diferentes en cuanto a productividad, en cuanto a frecuencia, en cuanto a complejidad, respecto al grupo no CLIL, el grupo no AICLE. Eran capaces de recuperar más palabras, pero no palabras que fueran más complejas, que fueran menos frecuentes. Es decir, los estudiantes AICLE, los estudiantes CLIL, tienen un léxico productivo mayor, pero dentro del mismo nivel de competencia. Esta conclusión podría llevarnos a otras preguntas, que yo me atrevo a lanzaros por si nos permiten reflexionar acerca de nuestro trabajo en contextos AICLE. ¿Es que acaso se necesitan más horas AICLE para causar impacto en el nivel de competencia? Es decir, en un 8º grado en el que estaba la investigación realizada, un segundo de la ESO, ¿es demasiado pronto para observar un salto en el nivel de competencia, aunque ya el nivel de dominio léxico apunta en esa línea? U otra posibilidad, es que están los niveles de referencia, los niveles de competencia, tal como los define el marco, vinculados no solo con la competencia lingüística, sino con las competencias generales del individuo y por tanto con su experiencia de vida. Es decir, puede que la ICLE permita aumentar el dominio léxico, pero hasta que no se adquiere mayor experiencia de vida, el estudiante no dará un salto de nivel. Y por tanto, podríamos preguntarnos si el AICLE es siempre, en cualquier situación, la mejor opción para aprender lenguas a cualquier edad. Es decir, ¿es AICLE la propuesta idónea para estudiantes muy jóvenes, para estudiantes muy pequeñitos? Hay algunas respuestas en este sentido. Me parece muy de sentido común y muy razonable esta respuesta de Otinoskowa, que nos dice: una introducción demasiado temprana y descuidada de la ICLE puede afectar a las actitudes de los estudiantes y a su motivación para aprender. En realidad, el tema de la edad en aprendizaje de lenguas sigue siendo un misterio. ¿Cuándo debemos empezar a aprender lenguas? Pero hay una respuesta que parece que la investigación valida y el sentido común apoya. Si empezamos temprano, hagámoslo bien, porque ahí es donde se van a construir las actitudes y la motivación para el aprendizaje de lenguas en edades posteriores. Si nos equivocamos en educación infantil o primer ciclo de primaria, vamos a hacer que el estudiante cree un filtro afectivo hacia el aprendizaje de lenguas en edades posteriores, en etapas posteriores. Así pues, la respuesta no es cuándo, sino cómo se debe introducir el AICLE en los centros educativos. Y si lo vamos a hacer en edades tempranas, tenemos que garantizarnos que esta introducción debe ser de calidad para construir actitudes y motivaciones adecuadas.
Y también sabemos, esta es una investigación de David Lasagalaster muy reciente del año 2017, que cabe la posibilidad de que estudiantes con mayor edad tengan estrategias analíticas más complejas, más sofisticadas, que le permitan adquirir tanto la L2 de manera más rápida, de manera más eficaz, como apoyarse en su, por ejemplo, alfabetización en la L1 para el desarrollo de la L2. Es decir, tenemos que valorar el momento en el cual el AICLE hace la aparición en los centros educativos para estar convencidos de que los estudiantes están también preparados y están dispuestos a apoyarse en sus conocimientos, en su competencia lingüística para el desarrollo de la segunda lengua. En definitiva, en este como en muchos otros temas, necesitamos más y mejor investigación. El AICLE, desde la perspectiva de la investigación o de la normativa, no es un tema cerrado, no es un tema zanjado. Necesitamos más datos y necesitamos además que nuestros responsables políticos se familiaricen y conozcan los datos de la investigación. Esa interfaz, ese hub del que hablamos anteriormente, ese punto de encuentro entre las prácticas, la investigación y la política es absolutamente necesario para que el desarrollo del bilingüismo y de la ICLE sea el que todos deseamos. Pero me gustaría, a partir de ahora, centrarme en algunas claves para el diseño de una propuesta ICLE eficaz. Para mí, el punto de partida es tan sencillo como volver a la idea de integración de contenidos y lenguas. ¿Qué implica en un centro educativo integración de contenidos y lenguas? Cuando la enseñanza de las lenguas pertenece a unos docentes o a un momento del horario y la enseñanza de los contenidos pertenece a otro momento del horario o a otros docentes. En realidad, por donde me gustaría empezar es hablando de personas. El AICLE nos somete a preguntarnos si realmente en nuestro centro educativo estamos hablando de dos o más comunidades de prácticas, la comunidad de práctica de los docentes de lenguas, la comunidad de práctica de los docentes de educación física o de ciencias de la naturaleza, la comunidad de práctica de las ciencias sociales, o bien si estamos hablando de un solo equipo docente que comparte el objetivo del desarrollo plurilingüe de su alumnado. Desde el paradigma de comunidades de prácticas diferenciadas vamos a encontrar problemas para dar solución a algunos de los retos de la ICLE. Es el paradigma, es el modelo del equipo docente el que nos va a permitir conciliar las fuerzas, conciliar los recursos para dar respuesta a este reto colectivo. Si el AICLE permanece centrado en el contenido e impartido por docentes expertos en contenido, la primera pregunta como clave fundamental para su puesta en práctica es cómo estamos impartiendo esos contenidos. Es decir, si nos atrevemos a enseñar ciencias de la naturaleza en inglés, ¿cómo estamos impartiendo ciencias de la naturaleza? No es lo mismo impartir ciencias de la naturaleza a través de un mecanismo de instrucción directa, con una explicación, en este caso en inglés o en alguna otra lengua extranjera, y a una serie de actividades prácticas posteriores, que enseñar ciencias de la naturaleza en el laboratorio, con actividades manipulativas, a través de tareas, a través de proyectos. En mi opinión, la primera revisión necesaria para la puesta en práctica de la ICLE no es cómo vamos a enseñar lenguas, es cómo estamos enseñando contenidos. Y si realmente queremos innovar y queremos transformar la enseñanza convencional de contenidos en nuestro país. Y a partir de ahí tendremos que preguntarnos también cuál es el papel del docente de lenguas y de lenguas extranjeras en relación con esa enseñanza de los contenidos. ¿Estamos realmente dispuestos desde las lenguas extranjeras a dar apoyo a nuestros compañeros y compañeras de áreas no lingüísticas? ¿Estamos dispuestos a servirles en bandeja la revisión, el análisis, la reflexión sobre la lengua que ellos quizás necesiten
para un trabajo eficaz en el laboratorio? Sin la colaboración entre docentes que promueva una discusión de carácter educativo, pedagógico, metodológico, realmente hacer AICLE es una tarea muy complicada. Si no contamos con el tiempo, si no contamos con los espacios, si no contamos con las estructuras para que el diálogo fluya, para que los compañeros y las compañeras que están implicados en este proyecto puedan trabajar juntos, realmente es muy difícil llevar adelante una propuesta ICLE exitosa. Sin embargo, tenemos múltiples experiencias de centros educativos en nuestro país que han sido capaces de encontrar esos momentos, esos lugares, esas maneras de trabajar juntos para que podamos eliminar el apellido y ser todos docentes y estar todos convencidos de que la enseñanza es en primer lugar una tarea colectiva y en segundo lugar una tarea que desarrollamos cada uno de nosotros y cada una de nosotras en nuestra aula. En este sentido, propuestas como el tratamiento integrado de las lenguas o currículo integrado de las lenguas, que lo que nos reta es a que los docentes de lenguas hablemos y consensuemos tareas comunes que podamos abordar desde las distintas lenguas presentes en el currículo, con los distintos niveles de competencia que nuestro alumnado tendrá en estas lenguas. Pues si nosotros, los docentes de lengua, somos capaces de dar este primer paso y coordinarnos y hacer propuestas comunes y permitir que nuestros estudiantes elaboren un periódico, parte del cual sea en castellano, parte del cual sea en inglés, en francés, en alemán, en alguna lengua materna de nuestros estudiantes, si los docentes de lengua somos capaces de dar ese primer paso, entonces estaremos en disposición de pedir a nuestros compañeros de áreas no lingüísticas a que presten atención también a la lengua, a que presten atención a cómo se comunican ellos y ellas como docentes con su alumnado y a que presten atención a la interacción de su alumnado. Durante mucho tiempo los profesores y las profesoras de lengua nos hemos quejado de que y hemos dicho que no solo el profe de lengua debe enseñar lengua, sino que debemos enseñarla a todos y todas en el claustro. Bueno, pues bien, quizás haya llegado el momento de que demostremos que precisamente nosotros, nosotras, profesores de lengua, somos capaces de coordinarnos para hacer una propuesta común a nuestro alumnado. Y dar así también el primer paso para la constitución de un proyecto lingüístico de centro. El proyecto lingüístico de centro supone poner al servicio del alumnado y de su competencia comunicativa todos los recursos con los que cuenta el centro, todos los momentos, todos los espacios, todas las posibilidades que un centro reúne al servicio del desarrollo de la competencia comunicativa. El proyecto lingüístico de centro hace algunos años era a mitad de camino entre una utopía y un sueño delirante. Pero hoy el proyecto lingüístico de centro es una realidad en muchos centros educativos. Solo tenemos que hacer una sencilla búsqueda en Google para localizar ejemplos, modelos y referentes. Es posible coordinarse para desarrollar la competencia comunicativa de nuestro alumnado. Es posible diseñar propuestas, proyectos, tareas compartidas entre profesorado de áreas lingüísticas y no lingüísticas. Evidentemente exige tiempo, exige dedicación, exige liderazgo por parte de los equipos directivos, pero es absolutamente posible constituir un proyecto lingüístico de centro. Y dentro de este proyecto lingüístico de centro es donde se tiene que resolver el dilema fundamental en relación con el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas, que es un dilema tan antiguo como la propia enseñanza de lenguas, como el propio aprendizaje de lenguas. Es el dilema entre lo explícito y lo implícito en el aprendizaje de lenguas. En principio, el AICLE era una propuesta de aprendizaje implícito, de aprendizaje por contacto con la lengua, de aprendizaje por inmersión en la lengua y en los contenidos que se están trabajando en la lengua. Esta es una publicación de Piet van der Krijm y Gilles Salmon en la que ellos
enuncian que la clase CLIL empieza de manera exclusiva pues a través de mecanismos implícitos, no haciendo referencia a la forma, a la lengua, al código, sino aprendiendo en la lengua meta, haciendo en la lengua meta. Para ello, existen una serie de recursos metodológicos a nuestra disposición, que ellos recogen bajo este epígrafe de aprendizaje implícito. Crear entornos significativos, donde el estudiante vea y escuche lengua constantemente. Aprender a través de la interacción con sus compañeros y compañeras y también con el profesorado. Aprender a través del descubrimiento en el laboratorio, en el campo, en la propia escuela. Y utilizando para ello estrategias de andamiaje al menos en 3 planos. Andamiaje de la lengua, andamiaje del contenido y andamiaje del propio proceso de aprendizaje. Sin embargo, en los últimos años han surgido muchos avisos, muchas llamadas de atención para que consideremos que exclusivamente aprendizaje implícito no nos lleva a cotas de a niveles de competencia como los que todos deseábamos. En esta publicación del año 2015, Jane Arnold y sus compañeras y compañeros nos avisan que el aprendizaje no guiado implícito no parece provocar un progreso suficiente en niveles de logro en la segunda lengua para estudiantes y también para adultos. Y por tanto es absolutamente necesario maximizar la cooperación entre lo implícito y lo explícito. Es decir, necesitamos una relación eficaz entre contenido y forma. Y esta relación eficaz, por ejemplo, Piet van de Kraan y Gilles Salmon, la solucionan con el uso del tiempo. Ellos establecen, bueno, hasta quinto curso parece que tenemos indicios en la investigación que podemos trabajar prestando atención básicamente al contenido y a través de estrategias implícitas. Pero a partir de quinto curso necesitamos también prestar atención a la forma, de tal manera que el estudiante sea capaz, prestando atención a la forma, a la lengua, de reflexionar sobre ella para autoevaluarse, para monitorizarse, para corregirse y para ganar así mayor precisión, mayor fluidez, mayor adecuación en el uso de la lengua. Una posible respuesta, por tanto, sería dividamos la estancia del estudiante en el centro escolar en 2 bloques, aprendizaje implícito primero y después aprendizaje implícito y explícito en combinación. Otra propuesta nos lleva también a pensar en el uso de la L1 y su capacidad para ayudarnos a desarrollar la L2. Durante muchos años, siguiendo propuestas como la de Jim Cummings y muchos otros, hemos dicho que la competencia comunicativa que tenemos los seres humanos es común, no está dividida en bloques según las lenguas, sino que en nuestro cerebro la competencia comunicativa es única. Pues bien, empiezan a aparecer cada vez más propuestas que nos llaman la atención acerca de la distinción entre lenguas dentro del currículo y este problema del naming y cómo denominamos a las escuelas. En realidad, los hablantes, y especialmente los hablantes multilingües, tienen en su mente un repertorio comunicativo que no está fragmentado en distintas lenguas, sino que los estudiantes y los hablantes en general son capaces de utilizar los recursos de todas las lenguas que conocen para solventar problemas comunicativos en tiempo real. Nos dicen Nikula y Pat Moore en el año 2016, en el análisis de una palabra novedosa que aparece en el contexto CLIL, el translanguaging, que en realidad las prácticas bilingües en contextos CLIL, es decir, la utilización de la L2 y la L1, son la opción preferida de muchos docentes en relación con 3 posiciones, con 3 funciones. En primer lugar, para orientar y reorientar el aprendizaje del contenido. En segundo lugar, para garantizar el flujo de la interacción en el aula. Y en tercer lugar, simplemente para
convertir el espacio en un espacio en el que pueden coexistir muchas lenguas. Es decir, al mundo de la ICLE ha llegado un concepto propio del mundo del multilingüismo y de las situaciones de inmersión, este concepto de translanguaging, que nos recuerda que nuestros estudiantes no distinguen en su cabeza entre distintas lenguas, sino que son capaces de comunicarse con todo aquello que les permita resolver un problema, resolver un reto. Este repertorio comunicativo puede ser utilizado para mejorar la L1 y puede ser utilizado para mejorar la L2. El translanguaging lo que quiere es que volvamos a ver la L1 del estudiante no como una posibilidad de interferencia o como una enemiga que tenemos que obviar, sino como una herramienta más para el dominio de los contenidos y para el desarrollo de la L2. En este sentido, propuestas como la utilización de language buddies, de colegas lingüísticos, los grupos de aprendizaje cooperativo o los proyectos de trabajo personal en el cual el estudiante decide qué tema quiere investigar, qué tema quiere desarrollar, permiten que el estudiante haga uso de ese repertorio comunicativo que puede ser estar vinculado a una, dos o más lenguas de su competencia comunicativa. Esto además está en sintonía con este enfoque de enseñanza comunicativa basada en principios. Dorney en el año 2009 nos recuerda 7 máximas que debemos tener presentes para que el enfoque comunicativo de enseñanzas de lenguas nos lleve hacia el éxito. Él enuncia estas 7 máximas. La primera, el principio de la significatividad personal. Si en un espacio AICLE los contenidos que estamos trabajando no son significativos para el estudiante, para el grupo con el que estamos trabajando, es muy probable que no alcancemos el éxito. Es decir, el punto de partida de todo el proceso de aprendizaje y de aprendizaje de contenidos y lenguas es la significatividad para los estudiantes. Pero a partir de ahí tenemos que recordar que el trabajo explícito con la lengua es también fundamental. El principio del input declarativo, en el cual se avanza desde un input explícito, enunciar qué vamos a aprender en relación con la lengua, hasta la automatización a través de la práctica. El principio de la práctica controlada, en el cual proporcionamos oportunidades en las cuales el error está realmente controlado. El estudiante puede crear con seguridad. El principio de la atención a la forma, en la cual, a través de una serie de estrategias, algunas de las cuales mencionaremos ahora al final de la ponencia, vamos a focalizar nuestra atención y nuestra capacidad de análisis en el código. El principio del lenguaje formulaico. Hay estructuras que se repiten en nuestra comunicación y que deben ser conocidas por los estudiantes. El principio de la exposición a la lengua y la necesidad de una exposición extensa a la L2. Y finalmente, el principio de la interacción focalizada y la necesidad de ofrecer amplias, muy amplias oportunidades para que nuestros estudiantes interactúen en la L2. Pues bien, estos principios, estas máximas del enfoque comunicativo nos hacen pensar que hay ciertas propuestas que pueden resultar más exitosas que otras en contextos AICLE. Es decir, en contextos AICLE deberíamos estar ya trabajando en un modelo de aprender haciendo para que esas garantías de exposición, de interacción y de atención a la forma puedan ser respetadas, puedan ser contempladas. En este sentido, hay una propuesta que me parece especialmente significativa y es la de Roy Lister del año 2007 y que nos dice que el aprendizaje basado en contenido y el aprendizaje basado en la forma deben estar equilibrados. Tiene que haber un equilibrio entre la presencia de contenidos significativos y de atención explícita a la forma. Es más, él nos hace una propuesta que no debemos ver como vertical, es decir, ninguno de estos elementos es más importante que el otro, ni tampoco aparece antes que el otro,
sino que deberíamos ver de una manera global. Él distingue que tiene que haber momentos de trabajo centrado en los contenidos con una serie de elementos que ahora revisaremos y momentos en los cuales la atención deriva hacia la forma. En relación con los contenidos, él plantea tres propuestas. Tenemos que utilizar técnicas para hacer comprensibles los contenidos. Yo me he permitido añadir algunas de estas propuestas, el trabajo con glosarios, diccionarios personalizados, el trabajo con el pensamiento visual, que ahora está tan de moda, incluso el trabajo con el aula invertida, que nos permite sacar del aula ciertas explicaciones para en el aula trabajar directamente con ellas. En segundo lugar, Listen nos propone, nos sugiere que debemos garantizar una amplia variedad de oportunidades de utilización de la segunda lengua a nuestros aprendices durante las tareas académicas. Para ello, la utilización de actividades manipulativas, la realización de tutorías entre iguales, el trabajo con el lenguaje formulaico que permite mantener la comunicación activa son algunas de las propuestas que él menciona. Y finalmente, dentro de este trabajo con los contenidos es cuando tenemos que prestar atención a la interacción que generamos entre los docentes y los estudiantes para promover la comprensión. Aquí la utilización de preguntas guías sobre el contenido o la revisión de estrategias de feedback, etcétera, es fundamental. En el plano de la forma, él realiza tres propuestas. En primer lugar, actividades de toma de conciencia, que en el ámbito de la enseñanza del inglés suelen recogerse bajo estas dos ideas de noticing y awareness, es decir, darnos cuenta de cómo se maneja la lengua y tomar conciencia de su uso. Además, él propone actividades de producción que faciliten la automatización del conocimiento lingüístico. Y finalmente, la negociación en torno al feedback. Probablemente el feedback sea uno de los temas más importantes en nuestra profesión y quizás no suficientemente valorado, no suficientemente tratado. La negociación, como decíamos, del feedback y el desarrollo de la competencia y la autonomía comunicativa en la segunda lengua. Me gustaría cerrar precisamente con esta idea. El AICLE lo que plantea es un continuo entre la atención al contenido y la atención a la forma. Y ahí me gustaría plantearla como un trabajo colaborativo entre distintos docentes. Por un lado, antes de acceder al contenido, tanto los docentes de lenguas, en plural, como los docentes de contenidos pueden trabajar la prospección, es decir, la atención a una serie de elementos lingüísticos que aparecerán posteriormente cuando estemos trabajando con los contenidos y que si los trabajamos previamente nos pueden ayudar a mantener la interacción y la comprensión de estos contenidos. Es decir, antes de entrar al laboratorio podría ser interesante trabajar elementos discursivos, textuales, pragmáticos, funcionales o léxicos semánticos. Es decir, elementos de una fuerte carga comunicativa. Posteriormente pasaríamos a trabajar con los contenidos. Y una vez que los contenidos se han trabajado, tendríamos que hacer la retrospección. Y en esa función retrospectiva, en esa revisión de los contenidos, es cuando reflexionamos acerca de cómo se ha utilizado la lengua, destacando, visualizando, tomando conciencia de qué aspectos fónicos, morfológicos o sintácticos han aparecido en el trabajo con los contenidos y haciéndolos así explícitos. En fin, el AICLE viene a ser lo que siempre ha sido el trabajo en la escuela, trabajo colaborativo del profesorado. Y también una propuesta de futuro abierta. El AICLE es todavía una propuesta en construcción. Tenemos mucho que debatir, mucho que pensar juntos en los centros y también nuestros responsables políticos acerca de qué significa bilingüismo, cuál es su relación con la escuela inclusiva, cómo podemos llevarlo a funcionamiento, cómo ponerlos en práctica en los centros y cómo podemos integrar de manera equilibrada contenidos y atención a la forma, contenidos y lengua. Es decir, el AICLE es todavía un aspecto por construir, uno de los muchos retos a los que nos enfrentamos en el sistema educativo. Por mi parte, ya casi sobre el margen temporal de este webinar,
lo que me gustaría es garantizaros que este viaje va a merecer la pena. La ICLE es una de esas estrategias metodológicas que nos conduce a sitios interesantes, así que tenemos que seguir explorándolas. Y sin más, gracias a todas y a todos por vuestra atención y bueno, devuelvo la palabra a Brian y a los compañeros en Madrid de Pearson por si hay pues preguntas o temas que podamos resolver. Ya he visto que el chat ha estado bien agitado, así que espero que haya mucho debate sobre el tema. Desde luego, Fernando, el chat ha estado pues arrasando, ¿no? Realmente es a fuego vivo más o menos, con muchísimas preguntas, muchísimo debate. Yo creo que mucho de lo que tenemos ahí era debate. No vamos a desafortunadamente tener tiempo para hablar de absolutamente todas las preguntas y había muchísimas preguntas muy buenas. A lo mejor te puedo pasar una copia del chat en algún momento para que tú puedas Sí, echar un sin lugar a vistazo, dudas. porque estoy seguro, sí, que te interesaría, ¿no? Bastante. Vamos a ver, pues, algunas cosas, algunos comentarios en general. Muchísima gente ha estado de acuerdo en que de lo que has hablado muchísimo de la parte del bottom-up, ¿no? Que en la práctica mucho ha sido bottom-up. Yo creo que eso ha sido recogido por un comentario de Aida Presa, que ha dicho: el problema es que primero ponemos el cartel de bilingüe y luego los profesores tenemos que buscarnos la vida para saber llevar a cabo metodologías CLIL, pero creo también que también en tu discurso de hoy has hablado muchísimo de cómo tenemos que tener más coherencia, ¿no? Y más, un poco más de top-down también, un poco más de, pues, investigación y política, ¿no? Y muchos también han dicho eso, que no es lógico. Por ejemplo, Ana Chacón dice que no es lógico que en cada autonomía sea diferente, que se puede, Encarnación María Saez Bustos nos ha dicho: así es, pero a veces las autonomías no trabajan de manera igualitaria. Entonces, hemos visto mucho de eso también. No sé si tienes un comentario sobre ese aspecto de tu charla. Bueno, simplemente por dar dos ideas, yo creo que el punto de partida es muy bueno. Tenemos prácticas muy buenas en los centros educativos, es decir, gente que lo está haciendo realmente bien. Yo dedico buena parte de mi tiempo laboral a visitar centros eh, y a observar lo que hacen los docentes y tenemos muy buenas prácticas y tenemos muchísima investigación. Somos una potencia en investigación en AICLE. Han aparecido aquí algunos nombres: José Luis Ortega, Marisa Pérez Cañado, Francisco Lorenzo, Víctor Pavón. Son personas realmente relevantes en el plano internacional. Cuando se tienen buenas prácticas y buena investigación, podemos confiar que vamos a llegar a sitios interesantes. Pero es absolutamente cierto que necesitamos que nuestros responsables políticos escuchen a los docentes y a los investigadores, que lo escuchen desde la confianza, desde la apreciación de que son personas que saben de lo que están hablando, que hay profesionalidad en este ámbito, y también necesitamos que nuestros equipos directivos en los centros educativos, que tienen una labor tremenda, muy difícil y muy complicada, pues necesitamos que se tomen en serio el desarrollo de la competencia comunicativa a través del diseño de proyectos lingüísticos de centro y a través de la facilitación del trabajo de comisiones para la educación bilingüe y para la ICLE. Es decir, tenemos buenas bases. Ahora necesitamos, en ese movimiento top-down que comentaban los compañeros y las compañeras en el chat que tú mencionabas, Brian, pues necesitamos que el movimiento top-down acompañe a las buenas bases, los buenos pilares que tenemos en nuestro país. Eh, Creo que en ese sentido no se puede ser pesimista, porque el problema es cuando tenemos malas bases, malos pilares. No es el caso. Tenemos buenas prácticas y buena investigación. Así que ahora lo que hay es que hacer que se encuentren los movimientos top-down y bottom-up. Bueno, no vamos a tener tiempo para mucho más, solo voy a comentar algunas cosas. Que muchos también había debate entre, el típico debate de los niños un poco esponja, pero tú también has reiterado aquí varias veces
que el aprendizaje de los niños no es sencillamente darles más, a veces es muy estructurada y creo que esa parte de tu charla ha sido bastante interesante también. Y algún tema más que probablemente también que vas a ver cuando te paso el chat es un poco de la situación entre bueno, los profesores de lenguas y los de las áreas no lingüísticas. Y había un pequeño debate ahí también sobre quién cae el peso de, de, de una, de un sistema bilingüe. No sé, bueno, ahí pues te doy un pequeño minuto para a lo mejor comentar sobre eso y después ya cerramos. Muy bien, se ve telegráfico, ¿vale? El peso recae sobre los equipos. Entonces, debatir si sobre las áreas lingüísticas o no lingüísticas es baladí, es engañarnos a nosotros mismos. El peso tiene que caer sobre el equipo y el equipo es el que da respuesta a los retos. Y en relación con AICLE, la edad, los niños son esponjas, yo tengo una preocupación que además no la he oculto y la he querido traer a esta ponencia. Existe un mito en lenguas extranjeras y el mito es los niños aprenden muy bien lenguas extranjeras, los adultos muy mal. Bueno, esto es un mito, es decir, hay elementos de la lengua que los niños aprenden muy bien y hay elementos de la lengua que los adultos aprenden mejor. Entonces nosotros tenemos que acomodar nuestras estrategias de aprendizaje a la edad del aprendiz. Bueno, pues a lo mejor estrategias implícitas en los primeros momentos, como defiende Piet van de Kraen, pueden funcionar muy bien. A lo mejor estrategias equilibradas entre lo implícito y lo explícito pueden funcionar mejor a partir de cierta edad. Es decir, nuestra profesión se basa en investigación y en experiencia, en práctica, pues tenemos que apoyarnos en ella. Y lo que nos está diciendo hoy la investigación y la experiencia es que tenemos que jugar con esas claves de implícito o explícito. Permíteme, Brian, que antes de acabar, no sé si hemos dicho que la presentación se hará pública también y yo me comprometo a leer lo que se ha dicho en el chat porque en realidad lo más rico y lo más interesante de esta ponencia no es lo que yo buenamente haya podido decir, es lo que han podido decir los compañeros y las compañeras en el chat. Así que será interesante leerlo sin lugar a dudas. Muy bien, nos comprometemos a pasarte el chat y para seguir con el diálogo y porque yo sé que te interesa muchísimo seguir con el debate, eso es la parte más importante en nuestra profesión. Bueno, vale, bueno, a lo mejor no más que los mismos estudiantes, pero el debate muy importante, es central. Entonces, vamos, gracias de nuevo a todos, a Fernando y a todos los asistentes por venir hoy a estar aquí con nosotros virtualmente y por todas las preguntas enviadas, por todo el debate generado aquí. Os recordamos que esta sesión ha sido grabada y que se compartirá con vosotros. También compartiremos un enlace a una encuesta ya que para nosotros es muy importante que nos deis vuestra opinión, sugerencias y feedback. Esto se enviará por email la semana que viene a todos registrados en esta sesión. Además, también emitiremos un diploma digital de participación para todos los asistentes que enviaremos por un PDF, ¿no? También en el mismo email. Entonces, muchas gracias otra vez. Vamos a seguir dentro de pocos minutos con una ponencia también de Antonio Cara sobre la escuela extendida. Y mañana yo, y también en el mismo horario, franja horario de las 6 y a las 7:30, yo y mi compañero Michael Brand vamos a realizar un par de webinars en inglés, más bien dirigido a profesores de inglés, pero todo el mundo está bienvenido también sobre la cultura de colaboración en una clase de inglés. Otra vez, muchísimas gracias a Fernando, muchísimas gracias a todos y espero veros otra vez en otro evento de Pearson. Bueno, pues encantado de poder patrocinar este evento con vosotros. Gracias, Brian. Adiós. Chao. Gracias, Fernando. Chao.